teología. Para la gloria de Dios, un poquito de 14 años en el ministerio, directa e indirectamente, y pues como parte ahorita ya de las actividades del seminario, en el cual ya estamos estudiando la licenciatura en teología, pues como congregación de Antioquía, ahora también estamos apoyando aquí al área juvenil, y bueno, parte de las actividades que, bueno, junto con David y el equipo de aquí de los muchachos, se organizó ahorita esta conferencia con el pastor David Correa, que en un momento más lo vamos a presentar, pero es un gusto, hermanos, el que los pueda yo conocer, me puedan conocer y sepan que pues estamos apoyando aquí el área espiritual de sus hijos, y en el nombre de Jesús esperamos de que esto sea de bendición tanto para ellos como para ustedes como familia. Es un gusto, Dios los bendiga. Voy a terminar de instalar. Hermanos, porque vean que están en buenas manos sus hijos. No crean que veo que puedo relajo. No, pero también parte de eso, como habíamos dicho, hay talleres, vamos a ver si hay días de visita a otras congregaciones, otras iglesias. Pues los chavos igual quieren armar su grupo de alabanza, esperemos en Dios que podamos armar un buen toquín por allá. A ver si armamos un escándalo por acá, a ver si la gente viene. Porque sé que los vecinos tienen que hacer ruido. No hay nadie más invitado, ¿verdad? No más el joven que vino con Mónica. ¿Quién es, Vaya? Tu amigo. Ah, ok. ¿Cómo se llama tu amigo, Mónica? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Perdón? Afarí. Afarí, pues ya vamos a dar inicio a la conferencia, nada más no sea mala, pongamos hablando con celulares, le podemos apagar o poner el vibrador, porque luego es un poco molesto que dentro de la conferencia pues estén sonando los celulares, por favor. Y al presbítero David Correa, me toca recalcar, le habrá costado, ¿verdad? A nombre de toda la congregación, pues le doy la bienvenida, hermano, y pues el espacio y el momento para usted. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un honor para mí estar en su iglesia. Perdón por la demora, que estábamos conversando allí de lo que Dios ha hecho entre ustedes, y es maravilloso realmente. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí, una noche fresca, riquísima, no sé, porque no se queda el clima así todo el año, ¿verdad? Sería fantástico, pero bueno. Entonces le decía, es para mí un honor estar aquí, permítame mover aquí porque está el cable debajo de la mesita. Es un honor estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar con oración, por favor. Padre, gracias te damos en el precioso, en el bendito nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por darnos la vida el día de hoy. Queremos suplicarte, Señor, que nos acompañes durante los siguientes minutos, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en que tratará de compartir estas enseñanzas con sus hermanos, y que también obres en aquellos que están aquí sentados, participando, escuchando. Queremos pedirte, Señor, que a ambos el Espíritu nos guíe a la verdad y que nos permita crecer en entendimiento de la adolescencia desde una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica. Pedimos, Padre, entonces que tú nos des a ambos, al que habla, al que escucha, el deseo de aprender. Pedimos que pues cada uno de nosotros, los que has traído por tu gracia a este lugar, podamos, Señor, entonces con interés participar esta noche. Gracias por cada persona, por cada
mamá, por cada papá, por cada joven, por cada señorita, por cada niño, por los líderes de esta congregación, por su pastor, por las personas que tienen a su cargo pues la dirección de la congregación, por Marcial y por todos y cada uno de los que intervienen para seguir la obra en este lugar. Bendito sea el Señor. Gracias te damos por el privilegio de estar en este lugar, que tú, Señor, has redimido y que estás redimiendo y sabemos que este fraccionamiento es tuyo, Señor, y tú vas a extender tu reino aquí. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces, mi nombre es David Correa y decía, estoy muy contento de estar aquí. Muy buenas noches. Qué bueno que ustedes decidieron dejar la comodidad de su hogar. La verdad es que el clima se presta para ir por una película o poner la tele, seleccionar una película y calentar el chocolate, ir por las conchas, ¿verdad? Agarrar una cobijita y quedarse en la cama o en la hamaca, ¿verdad? A ver una película o algún programa de televisión o quizá uno de los partidos. Por cierto, hoy pierde la América, ¿verdad? Esto es algo que va a suceder al rato, lo siento por los que sean americanistas aquí, pero no hay remedio. ¿Hay alguien que le vaya a la América? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahorita oramos por ustedes. Llamen al pastor y este género todo sale como oración y ayuno. Bueno, pero gracias por estar aquí, por dejar su hogar para estar conmigo esta noche. Espero que valga la pena. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, por cierto, si en algún momento durante el transcurso de esta charla usted tuviese alguna pregunta, algo de lo que diga, no se entiende o tal vez no pronuncie bien las palabras o lo que sea, por favor le pido que pregunte, ¿sí? No vengo aquí como un experto, vengo como un hermano en Cristo para aprender juntos esta noche, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hablar de la adolescencia y vamos a, como dice esta lámina, vamos a tratar de poner la adolescencia en la perspectiva correcta. Hay diferentes perspectivas sobre la adolescencia y por supuesto hay una que domina la manera en que la gente ve estos años que han sido llamados adolescencia. Cuando pensamos en adolescencia, creo que esas imágenes vienen a nuestra mente, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando pensamos en adolescentes, pensamos en qué? Pensamos en irresponsabilidad, pensamos en personas que solamente quieren entretenerse, pensamos en personas que no nos escuchan, que son tercos, que tienen cambios dramáticos de estado de ánimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad creo que la mayoría de nosotros pensamos así sobre la adolescencia, ¿no? Así que los jóvenes aquí tal vez no estén muy contentos con esto, pero esta es la manera en que la mayoría de los adultos percibe la adolescencia, esta es la manera en que la mayoría de ustedes, jovencitos, jóvenes que están aquí, esta es la manera en que los adultos les perciben a ustedes, ¿de acuerdo? Sin embargo, la adolescencia, como la entendemos hoy, ¿okay? La adolescencia como la entendemos hoy, como dice este señor, es una invención social de la modernidad. Les voy a explicar qué quiere decir. Ustedes, adolescentes que están aquí esta noche, son una invención relativamente reciente. Vaya, tendrán ustedes aproximadamente unos 100 años de existencia. ¿Por qué? Déjenme contarles un poquito acerca de cómo llegamos nosotros a entender la adolescencia como la entendemos el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver algunos puntos importantes, algunos puntos históricos importantes, para ir comprendiendo cómo es que llegamos nosotros a entender la adolescencia como la entendemos hoy. ¿Cómo surgió la adolescencia? Bueno, la adolescencia realmente es el producto de dos factores principales. Uno de estos factores es la llamada revolución industrial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, antes de los años 1800, 900, la economía en las sociedades era prácticamente
dominada por la economía agraria, es decir, la gente trabajaba en el campo y los papás trabajaban de sol a sol, ¿verdad? El ritmo de vida era así, la gente levantaba con el sol, se iba a dormir con el sol, y bueno, los niños, los hijos, participaban del trabajo de la familia. Ellos ayudaban en las granjas, ayudaban en las tareas del hogar. Aún los niños pequeños tenían sus tareas, ayudaban con la preparación de la comida, con atender a los animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, adultos y niños, adultos y jóvenes, todos trabajaban juntos. Pero algo sucedió en la historia. Lo que sucedió es que de pronto vino la modernidad, para ser sencillos, vinieron las invenciones de máquinas que empezaron a facilitar el trabajo, surgieron las grandes fábricas en las ciudades, y eso vino a alterar la vida como era conocida en ese entonces. Así que las familias empezaron a verse en la necesidad de emigrar a las ciudades para poder encontrar un medio de subsistencia, un medio de trabajo, una fuente de trabajo. Y esto, por supuesto, incluía no solamente a los adultos, sino también aún a los jóvenes. Antes de esta época, en 1800, aproximadamente hablando, solamente había dos etapas en la vida, dos etapas bastante bien distinguibles. Las personas eran niños o eran adultos, ¿sí? O eran niños o eran adultos. Y el paso de una etapa a la otra era un paso bastante natural. Pero los niños eran asimilados en la vida adulta de una manera pues bastante natural. A veces había algunos ritos de pasaje, algunas cosas que la gente tenía que hacer para mostrar que ya eran adultos, pero básicamente cuando un niño era considerado como teniendo el cuerpo suficiente de un adulto, bueno, entonces ya él podía participar de la vida adulta. Entonces, en ese tiempo, cuando empezaron las familias a emigrar a las ciudades, aún los jovencitos empezaron a tratar de encontrar trabajo en las fábricas, unas grandes fábricas que vinieron a reemplazar la economía que había en el mundo, que era básicamente agraria. ¿Pero qué sucedió? Bueno, dos cosas básicamente. Una, así como empezaron a trabajar estos niños en las fábricas, bueno, los dueños de las fábricas se les hizo muy fácil tener mano de obra barata. Eso sucede hasta el día de hoy. Para que vayamos a una tienda en el Buen Fin y nos compremos un par de Nike, bueno, hay muchos niños que son explotados ahí en el oriente, ¿verdad? En las fábricas donde se producen estos tenis, les pagan menos de $1 al día, ¿no? Y los explotan para que pueda haber estas cosas. Pero en ese tiempo era la misma realidad. Entonces, los dueños de las fábricas vieron mano de obra barata y los niños trabajaban largas jornadas, 12, 14 horas, 16 horas, les pagaban una miseria. Entonces, bueno, de pronto algunas personas empezaron a protestar en contra de esta explotación y empezaron a abogar por los derechos de los niños, así que entonces ya los niños y los jovencitos ya no eran admitidos en las fábricas. No solo eso, también los grandes sindicatos, como el día de hoy también, ya ven esto de la reforma laboral y demás, bueno, los sindicatos también, bueno, se empezaron a oponer a que los patrones o los dueños de las fábricas contrataran jóvenes porque tenían sus propios intereses, ¿verdad? Y querían ellos un sueldo más alto. Así que hicieron que expulsaran a los jovencitos del trabajo de las fábricas. Así que, bueno, ¿qué sucedió? De pronto hubo un montón de jovencitos, ¿verdad?, que deambulaban por las calles de las grandes ciudades sin trabajo y sin hacer nada, y que pronto caían en el vandalismo. Así que ven ustedes qué ocurrió con los jóvenes. Antes de esa época, los jóvenes participaban de la vida familiar, de la vida comunitaria, eran parte de la sociedad, eran productivos, ¿sí? Ellos contribuían al bien de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Debido al cambio traído al mundo por la industrialización, bueno, estos niños, estos jóvenes ya son retirados pues de la vida
familiar, de la vida productiva, etcétera, y de pronto se encuentran allí sin, ahora sí como decimos, sin oficio y sin beneficio, ¿no? Ese es el primer factor, ¿sí? La industrialización. Algo ocurrió también. El segundo factor importante es la psicología. Este retrato aquí es de un señor llamado G. Stanley Hall, que es reconocido como el padre del concepto moderno de la adolescencia. Este señor, un psicólogo, por supuesto, empezó a notar que este grupo poblacional, este segmento poblacional, que no eran, según él, ni niños ni adultos, tenían unas características peculiares, unas características que los distinguían de los adultos y de los niños. Como le decía hace un rato, antes de ese tiempo, solamente había dos categorías de personas, niños y adultos. ¿Qué marcaba el paso de una etapa a la otra? Bueno, lo que se conoce como la pubertad. ¿Sí? Entonces G. Stanley Hall empezó a decir y a enseñar que la pubertad, cuando sucedía, ¿qué es la pubertad? Bueno, la pubertad es cuando aparecen algunos cambios fisiológicos, anatómicos relacionados con la maduración sexual, ¿verdad? En ese entonces, la pubertad, el promedio de la pubertad era, ¿qué sé?, 14 años más o menos, por ahí, y a veces un poco más. Entonces G. Stanley Hall empezó a decir que realmente la pubertad marcaba un inicio de la vida que estaba caracterizado por lo que él llamaba un periodo de tormenta y de estrés, ¿no? De cambios emocionales, de un sube y baja emocional, de una montaña rusa de estados de ánimo. Y este periodo duraba más o menos hasta los 19 años, ¿no? Entonces G. Stanley Hall realmente es el que, vamos a decirlo así, acuñó este concepto de adolescencia desde el punto de vista psicológico. Él decía que la adolescencia era este periodo de tumulto emocional. Entonces, fíjense qué sucede. Ya tienen un grupo de personas que ya no participaban de la vida familiar como era antes, tampoco podían tener trabajo. A esto le añadimos la preocupación de los educadores que empezaron a decir hay que poner a estos niños en la escuela, hay que poner a esos jóvenes en la escuela, y luego vienen los psicólogos, ¿verdad? Y estos dos factores, industrialización y psicología, son los factores que contribuyeron para la creación del concepto de adolescencia. Antes de esa época no existía la adolescencia como la conocemos hoy. Claro, por supuesto que existían los años de los 13 hasta los 19, ¿verdad? Por supuesto. Pero el concepto no existía. Fíjense qué interesante es esto. De acuerdo el consenso general es que la pubertad pues marca el inicio de la adolescencia. Sin embargo, en esos tiempos, ¿sí?, la pubertad no marcaba el inicio de la adolescencia, marcaba el inicio de la adultez, que es muy diferente. Cuando los muchachos y las señoritas, maduraban física y sexualmente, ellos ya se les veía como personas listas para la vida adulta, para tomar responsabilidades, para casarse, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que sucede ahora, fíjense qué interesante es esto. Si bien la pubertad sucedía en aquellos tiempos, unos 2 años más tarde, o 3, de lo que sucede el día de hoy, ¿sí?, las personas, aún antes de que tuviesen la pubertad, ya se les consideraba, a estos jovencitos, a estos niños, ya se les consideraba como personas responsables. Por el contrario,
Ahora la maduración sexual ocurre más temprano en la vida y sin embargo a estos adolescentes no se les considera todavía maduros como para tener responsabilidades. ¿Cómo han cambiado las cosas? Vamos a hablar un poquito más sobre esto un poco más adelante. Entonces, estos dos factores, esta suma nos da igual a adolescencia, ¿verdad? Más o menos tiene usted una idea somera, pero espero que clara de cómo surgió en la historia el concepto de adolescencia. Antes de proseguir, déjenme mencionar dos cosas más. Bueno, ya tenemos este segmento poblacional que no existía antes, llamado adolescentes. Dos cosas suceden en la historia que vienen a reafirmar, ¿no?, este concepto. Uno es el surgimiento de la llamada escuela secundaria, al menos en los países más industrializados de este tiempo, como los Estados Unidos, lo que equivale a nuestra escuela preparatoria para nosotros, el llamado high school, ¿no? Bueno, surge el high school, la secundaria, el cual ese colegio se vuelve el ambiente primario de los jóvenes, ¿sí? Es decir, antes los jóvenes pasaban más tiempo con adultos. Debido al advenimiento de la adolescencia y de la escuela secundaria, ahora los jóvenes empezaron a pasar más tiempo con sus semejantes, más que con los adultos. Y otro factor muy importante, hablamos de los años 30, 40 y 50 sobre todo, fue la creación de la cultura adolescente. Es decir, bueno, la gente, los dueños de negocios, de empresas, empezaron a notar que había un grupo poblacional que podía representarles grandes ganancias. Y así entonces empezaron a orientar sus esfuerzos para crear modas y crear estilos y crear mercancías y crear música y crear otro tipo de cosas específicamente orientadas a los ahora ya conocidos como teenagers o adolescentes. Entonces se crea toda una industria orientada a este grupo poblacional. Para los años 50 no había duda, la adolescencia había llegado para quedarse, ¿sí? Y el resto es historia, ¿verdad? Entonces, la adolescencia surge básicamente como resultado de los siguientes factores. ¿Cuáles son? La industrialización, la psicología, ¿verdad? Y vamos a decir otros dos factores que vienen a reforzar esto: es la escuela secundaria y también la cultura juvenil, ¿sí? La cultura juvenil que surge en los años 30, 40, 50 más o menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Sí? ¿Ya está ocurriendo? Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, permítame aquí repasar entonces. La industrialización trajo importantes cambios a la vida, ¿verdad? Como ya les expliqué, surge el high school y G. Stanley Hall. Entonces, por causa de él, la adolescencia no solamente se reconoció sociológicamente como un grupo distinto o distintivo, sino también por Hall y otros, una horda de otros psicólogos y demás, empezaron a decir, por cierto, ya casi nadie cree las cosas que decía G. Stanley Hall, pero sin embargo él es reconocido como el padre de la adolescencia. Y bueno, por él la psicología también es científicamente sancionada, es decir, los psicólogos, nadie se atreve a dudar de la presencia, pero de la existencia, de la realidad, de la veracidad y de la validez de este grupo poblacional. Entonces, para estar todos en la misma página, vean. Primero había dos grupos, ¿verdad? Niños y adultos. Niños y adultos. Bueno, de pronto entonces ya tenemos un tercer periodo en la vida, el cual fue concebido como una especie de periodo transicional entre la niñez y la adultez, cuando las personas no son ni niños ni adultos, ¿no? Y este periodo se dice dura, como veremos más adelante, aproximadamente de los 10, 12 años hasta, bueno, ya les mostraré qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Okay? ¿Qué marcaba el inicio de la adultez? La pubertad.
Ahora la pubertad marca el inicio no de la adultez, sino de este periodo intermedio, una especie de país de nunca jamás, ¿no? Donde ni son niños ni son adultos, o sea, son Peter Pan y los niños perdidos ahí, ¿verdad? Esta dimensión desconocida entre niñez y adultez. Bueno, ¿no hay preguntas entonces? Bien, seguimos adelante. La adolescencia al día de hoy. Cambió las letras. Bueno, ahí no importa. Bien, no se alcanza a ver. Bueno, ahí dice pubertad. Es que tenía otro tipo de letras, pero creo que por la computadora lo cambié. Bueno, no importa. Bien, entonces, la adolescencia al día de hoy. ¿Cómo se entiende la adolescencia? Bueno, es este periodo, como le decía a usted, que inicia con la pubertad, ¿no? Con estos cambios fisiológicos, anatómicos, emocionales, etcétera, etcétera, que ocurren aproximadamente en promedio entre los 11 y los 14 años. Algo está sucediendo. La adolescencia, perdón, la pubertad está llegando cada vez más temprano, como les diré ahora. Pero el promedio es de 11 a 14 años, es cuando las niñas tienen su primera menstruación, los niños ya empiezan a experimentar ciertos cambios físicos, fisiológicos normales, por supuesto. Y la adolescencia realmente empieza en biología, en fisiología, pero termina en la cultura, es decir, termina cuando una determinada cultura dice que termina. El día de hoy el promedio es 19, 20 años, más o menos, supuestamente. Pero hay dos cosas que están sucediendo, dos fenómenos muy interesantes y a la vez desafiantes. Por un lado, vamos a decirlo de esta manera, los límites de la adolescencia se están expandiendo, se están empujando en ambas direcciones. La adolescencia, cuando se creó, solía durar unos 8 o 9 años, más o menos, quizás hasta menos. Pero algo está sucediendo. Por un lado, el límite inferior, es decir, el inicio de la adolescencia, se está moviendo porque la pubertad está ocurriendo a edades cada vez más tempranas. Y ahora estamos observando, por ejemplo, a señoritas. En la iglesia tengo un caso de una señorita ya, 8 años, ya ella estaba realmente en estado de shock porque no sabía qué le había pasado. Tuvo su primera menstruación a los 8 años de edad, ¿no? Y está ocurriendo a edades cada vez más tempranas. Y esto se debe a, pues, entre otras cosas, creo a que pues, los cornflakes tienen 8 vitaminas de hierro y a las gallinas les ponen hormonas para que joven, pero muchísimo. Y ustedes saben que los pollitos ahorita los crecen bárbaramente, ¿no? En no sé cuánto tiempo, en promedio, un pollito, bueno, una pollita, ¿verdad?, está lista para poner huevos por las cuestiones hormonales. Y no soy médico, pero entiendo que hay una influencia de estas cosas. Por eso hay ahorita más, bueno, se ve que los chavitos, ¿verdad?, las chavitas crecen de una manera impresionante, ¿no? Pronto vemos niñas, 9 años, 10 años, ya son todas unas mujeres. Su hijo, ¿verdad?, de 11 años, ¿verdad?, papá, pues papá, ¿no? Y tremendo mastodonte, ¿verdad? Y tengo 3 varones, 3 hijos, y los 2 menores están creciendo más que el mayor. De hecho, creo que le van a pasar en altura. Sobre todo el menor, que está en 6º año, ya tiene sus bigotes, hijo. ¿No? Y está todo grandote, flaco, pero alto, ¿no? Entonces, pues, digo, esto tiene, entre otras cosas, creo que se debe al tipo de alimentación que hay el día de hoy, todas esas hormonas que le ponen a la comida. Y bueno, diríamos que son cuestiones positivas en cuanto a maduración física, pero hay otro lado, el lado negativo. Hay, pues usted sabe, hay más incidencia de cáncer en las niñas, más presencia de quistes en los ovarios, y un montón de otras cosas que suceden el día de hoy. Pero bueno, el punto es, sin meternos en esas cosas, el punto es que la pubertad está llegando cada vez más temprano. Y podríamos decir, por favor, quizá a los 8 años en promedio. Esto ha llevado entonces
la creación de otro periodo transicional. Teníamos uno, ¿verdad?, que se llama adolescencia. Ahora hay otro periodo transicional que en mucho es determinado por cuestiones de marketing. Casi todas estas cosas son culturales y casi todas estas son producidas por la gente que nos quiere vender cosas, como en el Buen Fin, por ejemplo, ¿no? Pero este otro periodo transicional ya no es un periodo transicional entre la niñez y la adultez, sino es un periodo transicional entre la niñez y la adolescencia, que se llama preadolescencia, o en inglés le llaman el fenómeno de los tweens. Todo el fenómeno de las Hannah Montanas y las Selena Gómez, todas esas, ¿verdad? Disney Channel, en pocas palabras. Vaya, estos son los hijos o las hijas de Disney Channel. Ustedes saben, y note usted la diferencia en las niñas de esa edad y en la ropa que se vende para las niñas de esa edad. Quizá las señoras que están aquí se acuerdan que las vestían con sus vestiditos y con sus falditas, con su listón aquí, sus mangas, ¿cómo se llamaban estos? Apoyo, ¿cómo es? Bueno, sí, ya sabe usted, ¿verdad? Así como que, y sus lacitos y sus calcetincitos. Ahora vea usted la ropa que usan las niñas de esa edad del día de hoy, ¿no? Muy sexy, ¿no? Muy, muy sexy, muy así, muy de adulta. No sé si sacaron una imagen, pero es una chavita ahí con sus maquillajes y demás. Tengo un montón de cosas que decirles, pero no hay tiempo para leerme en esto. En esto, el asunto es que toda una industria orientada a este grupo poblacional que se llaman los tweens, o los big tweens, se llaman los entre, ¿no? Los niños ni son niños ni son adolescentes, que son preadolescentes, ¿no? Y se puede ver que, como decía, en cuanto a moda, en cuanto a música, los grupitos estos como One Direction, Big Time Rush, y Justin Bieber, y Lemonade Mouth, y no sé otra cosa. Bueno, no, sí. Disney Channel, ¿cómo está? Disney Channel, Nickelodeon y otro tipo de cosas. En pocas palabras, lo que llaman en estas cuestiones, en estos círculos, se llaman el bubblegum pop. Bubblegum por chicle y pop por música popular. Es el género dirigido a este segmento de cantantes y grupos que son muy efímeros. Hoy están en la cúspide, mañana no se acuerdan de ellos, ¿verdad? Y dicen, yo sé quién, dicen ahorita, ¿no? Y dicen Big Time Rush, Big Time quién, y hay otro, ¿no? No duran mucho, ¿verdad? Todo el fenómeno de Hannah Montana, en su tiempo Britney Spears. Por cierto, Britney fue una creación cuidadosamente manufacturada por Disney y así todas las demás de su género, ¿verdad? Como a Jessica Simpson, como a Christina Aguilera, quienes fueron de las Mouseketeers, ¿no? De las niñas que salían en el club de Mickey Mouse. Eran niñas muy bonitas, muy modositas, muy sanitas, ¿verdad? Pero Disney las fue creando de cierta manera que podían tener un público ya cautivado, ¿verdad? Las mamás, los papás no tenían problemas con sus hijas, pues escucharan a Miley o a Britney, porque su música era bastante inocente, inofensiva, pero una vez que tenían este grupo, esta audiencia cautiva, pues obviamente, conforme fueron creciendo, los fans empezaron a querer otras cosas, ya no las canciones infantiles, y ahora es cuando Britney entonces se suelta el chongo, por ejemplo, ¿no? Y todas se sueltan el chongo y ya empiezan a salir casi sin ropa y a cantar cosas que no deben cantar, y entonces ya sus fans pues ya las tienen cautivas, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, pero bueno, es toda esta industria, ¿no? Para los tweets. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿No? Ok. Y esto es lo que está sucediendo, pero si el límite inferior se está empujando hacia atrás para marcar el inicio de la adolescencia a edades cada vez más tempranas, bueno, el límite superior también se ha ido prolongando. Y así entonces tenemos que la adolescencia no solamente comienza más temprano, sino termina más tarde. El promedio el día de hoy
30, 40 años. Hay el llamado fenómeno de los, se les llaman de muchas formas. En 2005, la revista Time en Estados Unidos publicó un artículo alertando sobre el surgimiento de un nuevo fenómeno sociológico, los llamados adultecentes, o los adults les llaman ahí. En muchos países les llaman de muchas formas. Por ejemplo, en Inglaterra le llaman los twixters y hay otros términos. Bueno, ¿quiénes son estos? Bueno, los adultecentes son jóvenes mayores que se rehúsan a crecer. Les llaman los Peter Pans que se afeitan. ¿Sí? Son hombres que siguen comportándose como niños, que rehúsan toda responsabilidad, que no quieren ya sentar cabeza, madurar y tomar las responsabilidades de la vida adulta. Mientras que en tiempos pasados, antes del advenimiento de este concepto, la adultez era algo que los jóvenes miraban con ahí, ¿no? Era algo que buscaban, querían ser reconocidos como hombres y mujeres adultos. Bueno, el día de hoy, la mayoría de los jóvenes adultos están resistiendo la madurez, ¿no? Y no queriendo volverse adultos. Bueno, hay muchas cosas que han contribuido a este fenómeno. Bueno, por un lado, por supuesto, es un fenómeno 100% cultural. ¿Okay? Entre otras cosas, pudiera yo mencionar, para darles un poco de crédito, estos jóvenes están creciendo en un mundo donde hay muy pocas oportunidades de trabajo. Y muchos de ellos entonces se la pasan de escuela en escuela, ¿no? Quizá con un trabajito por ahí para tener para sus gastos, pero se la pasan de escuela en escuela, teniendo que si maestrías, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Les preguntas sobre el matrimonio. ¿Matrimonio? No, para nada, ¿no? Para nada, todavía estoy chico, ¿sí? A sus 25 años, todavía estoy chico. La mayoría de estos adultecentes, bueno, aquí no se ve mucho la diferencia porque de por sí nuestra cultura tiende a ser sobreprotectora, ¿verdad? Usted sabe, ahí está Genruchito, ¿verdad? Y su mamá todavía le sigue planchando los pantalones a los 40 años. A ver, hijito, ya está tu ropa, ¿no? O sea, viven con mamá y con papá, tienen su cuarto, mamá y papá pagan la luz y demás, y todo lo que ganan, pues es para comprarse su flat screen, su pantalla, ¿verdad? Para su nueva consola de videojuegos, ¿verdad? Y para ir a Zara cada semana, ir a cenar a Lucianos o al sushi y demás, y todo, viajar a la Riviera Maya, etcétera, ¿no? Los chavos que ganan, ¿verdad? Que ya son jóvenes profesionales. Otros, bueno, simplemente, tal vez no puedan ir a Zara, pero pues irán tal vez qué sé yo, del Sol, tal vez, no sé, pero algo hay, ¿no? Pero mi punto es, todo su dinero se lo gastan en ellos, ¿verdad? Y les preguntas sobre el matrimonio y dicen, no, ¿qué te pasa? O sea, digo, hay varios factores. Uno es, le decía, pocas oportunidades de hacerles algo de crédito porque, bueno, ¿para qué crezco? ¿No? Si de todas maneras no va a haber nada para mí ahí. Pero la realidad es que hay otros factores, debatibles quizá algunos de ellos, como por ejemplo, se habla de que, del llamado mito del cerebro adolescente, y es que hay influencias, vamos a llamarles así, ambientales, por la manera en que estamos creciendo, sobre todo el mundo tecnológico, que están contribuyendo a que el cerebro se reconfigure y ya no madure como solía madurar antes. Tanto videojuego, tanto Facebook, tanto computadora, tanto internet, todo eso está teniendo un efecto en la manera en que el cerebro procesa. Ahora, eso digo, vaya, lo usan como una excusa. Pero hay, creo yo, una razón de mayor peso y diría yo más válida, y es la cuestión cultural. La adolescencia, como decía, es una creación cultural, es una invención social y reditúa grandes ganancias
para muchos consorcios, para la industria del entretenimiento, ¿no? Para la industria del vestido y demás, para la industria de los videojuegos y demás. No sé si ustedes vieron hace algún tiempo un comercial que efectivamente en nuestra cara nos estaba diciendo la realidad. Un comercial de unas consolas de videojuegos de PlayStation, y el comercial tenía como eslogan: vive en estado play. ¿Nunca lo vieron? Bueno, déjenme explicarles. Era un hombre, cuerpo de hombre, pero con cabeza de bebé. Y entonces iba a su trabajo y está en juntas corporativas y demás, y haciendo relajo y jugando con todos y demás, comportado como un bebito. Y de hecho, cuerpo de hombre, pero una cara de bebé. Muy bien hecho el comercial. Entonces, al final el comercial decía: vive en estado play, es decir, vive en estado de juego. Y efectivamente lo que quieren estas compañías, mantener a los jóvenes como niños más tiempo del que necesitan serlo. Los infantilizan, y a eso la iglesia también contribuye mucho, y los padres y demás, ¿no? Esta cultura está manteniendo a los jóvenes como niños, vuelvo a repetir, más tiempo del que necesitan serlo. En otros tiempos, niños de 12 años, bueno, niños serían ahora, ya comandaban naves, barcos pues, de guerra, hacían grandes proezas, pero el día de hoy, a los 12 años, la única guerra que ganan es en Halo 4, ¿no? Pero, y hasta ahí, ¿no? No arreglado. O Angry Birds tiene el récord de Angry Birds de todos los tiempos, o Gears of War son buenísimos en Gears of War, ¿verdad? Absolutamente, claro. Bueno, entonces se les infantiliza más tiempo del que deben ser niños. Están rehuyendo la adultez, están rehuyendo la maduración, las responsabilidades, etc. Es un fenómeno bastante alarmante, porque ahora tenemos que, antes, en lugar de tener unos 8 años de adolescencia, ahora estamos teniendo como unos 20 años de adolescencia. Y ¿sabe qué? Las barreras se siguen expandiendo, sobre todo esta. Y usted lo sabe. Fíjense muy bien en los comerciales que están dirigidos a los adultos mayores. Ya no se les llaman a viejitos. No. Adultos en plenitud. ¿Verdad? ¿Y cómo se les presenta en los comerciales? Vigorosos, ¿verdad? Yendo al gym y demás, y otras cosas que no voy a mencionar porque hay niños en la audiencia, ¿no? ¿Verdad? Pero hay una negación de la vejez en nuestra cultura. Una negación de la vejez. No solamente una negación, sino de alguna manera el aborrecer la vejez, el considerarla como algo negativo, cuando la Biblia dice: la gloria del anciano son sus canas, ¿no? Pero ahora usamos Rogaine para que no se vean, ¿no? ¿No es cierto? Antes las canas eran un símbolo de sabiduría y demás. Hoy en día nadie quiere tener canas, ¿verdad? Y se sabe del Botox y esto y lo otro, ¿verdad? Queremos ser juveniles más tiempo, no solamente físicamente, sino aún en cuanto a la manera de actuar. Usted sabe, realmente, y yo me asombro porque en mis épocas, alguien viejo como yo, ¿no? ¿Qué va a usar los jeans? Y ahorita todos usamos jeans así como, ¿verdad? Y las señoras a los 60 años, ya eran, yo me acuerdo, mi abuela ya eran las viejitas, ¿no? Su suétercito y así, mi abuelita y todo, ya eran las viejitas. Y ahorita pues digo, 60 años, todavía las señoras están en la party, ¿verdad? Están en la, ¿no? Y de hecho hay unos términos que se aplican a un grupo poblacional de cosas que dicen las swapsies, cincuentonas que son atractivas, así les llaman, y las cougars también. ¿Se han oído hablar de este término? De hecho hay un programa de televisión, no he oído hablar. Cougars son señoras solteras, mayores, que les encanta dar con chamacones. Así es, y van a la pachanga, a los
hay una negación de la vejez, hay una prolongación de la adolescencia. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema es que el llamado mito de la adolescencia, la idea de que la adolescencia es un tiempo de diversión, irresponsabilidad, rebelión, etcétera, de experimentación. Me acuerdo que en mi época, hace poquito, cuando surgió por primera vez un grupo que se llamaba Magneto, ¿alguien conoció a Magneto? Ah, la abuela. Ok. La primera canción que oí de Magneto, para nosotros Magneto es el de los X-Men, ¿okay? ¿No? Y acaba de estar en Progreso y aquí en media Michael, ¿cómo se llama? Bueno, para ustedes Magneto es el X-Men, para nosotros Magneto era un grupo musical de chavos, ¿ok? ¿Y ahí ¿Perdón? Bueno, y me acuerdo que la canción iba más o menos así, decía, adolescencia, ¿lo sabes? Tiempo de amor, de deseos prohibidos. Pues ese era el concepto, ¿no? De diversión, de andar tras chamacas y demás, ¿no? Y básicamente de irresponsabilidad. Y bueno, en realidad, muchachos, señoritas que están aquí, esa es la manera en que los adultos les ven ya tristemente en la iglesia. Vaya, decimos, así nos referimos a los adolescentes. Esta es la edad del pavo, ¿no? Decía, ¿no? En mi época sí decía, esta es la edad del pavo. O, pues se le alteró la pituitaria, ¿no? No los tomamos en serio, realmente. Muchos padres simplemente tienen una mentalidad de supervivencia. Cuando de pronto se encuentra en una reunión social, hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Ay, qué bien, qué gusto. ¿Y qué has hecho por acá? ¿Te casaste? Sí. Ay, ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo 3. Y uno de 12. Ay, Dios mío, Dios te bendiga, ¿no? Cuando oye que tienen un adolescente, ¿no? Así como que si tuviera uno en casa, unos monstruos o algo así, ¿no? Una mentalidad de supervivencia. Aún en la iglesia existe esta mentalidad de supervivencia. Es algo así como que la meta es que nos entregamos al pastor juvenil, ¿verdad? Marcial, y esperamos que nos entregue a los 19 sobrios y vírgenes, ¿no? Y si lo hizo, Dios bendiga a Marcial, es un gran pastor de jóvenes, ¿no? Vaya, los padres solamente aspiran a conservar su cordura, ¿no? Su sanidad mental a lo largo de esos años. Entonces, todo un concepto muy equivocado de la adolescencia. Por otro lado, hemos culturalmente condicionado a los jóvenes de esta edad a pensar, sí, soy adolescente. O sea, ¿qué puedes esperar de mí? Soy adolescente. No sé hacer otra cosa más que jugar videojuegos y estar enchufado todo el día. Soy adolescente. ¿Ok? ¿Qué vas a esperar de mí? Y ahorita les voy a hablar de una cosa que está obviamente contribuyendo a esta idea. El mito del cerebro adolescente. Por un lado, hay realidades. Cada vez más, debido al avance tecnológico, podemos nosotros tener acceso a mejores imágenes de alta resolución del cerebro y sus funciones y demás, y estudios muy serios y cada vez más sofisticados sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y entonces hay algo que está muy, vamos a decirlo así, de moda ahorita, ¿no? Pero es lo que está en la vanguardia de los estudios en neurología y demás, que se llama neuroplasticidad. ¿Han oído hablar de eso? Neuroplasticidad es un concepto que tiene que ver con la idea de que, contrario a lo que creíamos, el cerebro no es así como que un bloque de cemento, ¿no? Que digamos, de los 0 a los 3, 4 años, 5 años, maduraba y ¡pum! Ya. Ustedes quizás recuerdan que había la idea de que si te golpeabas la cabeza se morían tus neuronas, y como las neuronas nunca no se regeneran, pues ten cuidado porque después te loco y cosas así, ¿no? Pero no, todos esos son mitos. De hecho, se ha logrado determinar que el cerebro nunca deja de madurar
reconfigurando. Mucho tiene que ver las influencias a las que nosotros nos sometemos. Ahora, no me malentiendan, no creo yo en un determinismo biológico, no creo yo de que estamos a merced de las hormonas y a merced de las neuronas. No creo que nosotros somos simplemente, como diría el Dr. House, ¿no? Puros bioquímicos, elementos bioquímicos, elementos bioeléctricos que suceden aquí. No. Somos nosotros también espíritus, ¿verdad? Y la Biblia entonces localiza el problema no en las venas, ni en las neuronas, ni en los órganos. El problema está en el corazón, y el corazón no me refiero a los órganos, sino me refiero a lo que somos, a la esencia del ser humano, nuestra parte espiritual, de donde fluye, donde nace todo. Ahí está el problema. Pero somos una unidad, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Es decir, nuestro ser espiritual se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Y entonces lo que sucede con el cuerpo afecta al espíritu, lo que sucede al espíritu afecta al cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es que en realidad algo está sucediendo con estas generaciones emergentes. Algunas cuestiones del cerebro están siendo atrofiadas debido ¿a qué creen? Tecnología, ¿no? A la tecnología digital, la cual es el líquido amniótico de esta generación, ¿verdad? Ustedes adultos que están aquí, ustedes son inmigrantes digitales. Ustedes tienen que aprender a equipar una computadora. Los niños que están aquí, ellos son nativos digitales. Ellos nacieron en este mundo, ¿sí? Ellos no pueden imaginar cómo usted sobrevivía sin celular. ¿Y cómo lo hacías? O sea, no les cabe en la cabeza, sencillamente. Entonces, ellos nacieron con eso, es el líquido, tecnología es el líquido amniótico de ellos, ¿de acuerdo? Y ellos realmente son la primera, vamos a decirlo así, la primera generación cuyo cordón umbilical se rompió, y son la primera generación wireless, ¿no? Viven rodeados de tecnología digital por donde vayan, ¿de acuerdo? Ahora, mientras más horas, digo, no hay mucho tiempo esta noche, por favor díganme cuando se acaba, porque yo me guío por la posición de la luna y no se ha movido todavía. Mientras más se exponga una persona a la pantalla y todo es una pantalla, ¿no? Hay un celular, iPod, iPad, laptop, tele, lo que sea, ¿no? Mientras más usted pasa tiempo online, ¿no? Más va a ser difícil que usted pueda concentrarse, que pueda leer. ¿No? Los que son honestos aquí, ¿no les da más trabajo leer un libro? Concentrarse. ¿Verdad que sí? Fíjese cómo todo está siendo cambiado a imagen y semejanza de la internet. Los periódicos, por ejemplo. Usted compra el diario Yucatán, por ejemplo. Un pedacito de información. Todo en 140 caracteres. Bueno, para acabarla, el otro día publicó bueno, nada que ver con la religión, pero alguien que estaba recibiendo su doctorado honoris causa en el Vaticano, y habló de Jesús el tuitero. Y quería decir con esto que si ustedes ven los evangelios, Jesús daba sus enseñanzas en menos de 140 caracteres. Luego entonces, usted sabe, ¿no? Fue la conclusión. Bueno, entonces, todo es 140 caracteres o menos, ¿no? Son pequeñas explosiones de información por todos lados. Usted va al periódico y dice la nota, qué sé yo, buen fin, y usted lee ahí pedacito. Más información a la página 5, va a la página 5, lo mismo, y un montón de fotos por todos lados, ¿no? Vaya, algo está sucediendo con los cerebros de las personas. Es real. Algunas cosas se han ganado, otras se van a perder. ¿Sabe cuáles se van a perder? La capacidad de concentrarse, la capacidad reflexiva, la capacidad crítica, la capacidad para estar solo, inquieto y meditando, las cuales son esenciales para nuestro crecimiento cristiano, ¿verdad? Meditar, leer, memorizar,
como el cerebro de los adolescentes no madura sino hasta los 24, 25 años, pues no puedes esperar mucho de ellos. ¿Qué vas a hacer? No puedes esperar que maduren si su corteza cerebral va a madurar. Pero el asunto es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Realmente el asunto aquí no es el cerebro la causa de, digamos, ciertas cosas, sino que culturalmente estamos condicionando a los jóvenes ser inmaduros. Ese es el punto. Y eso está afectando a su cerebro. En muchas maneras, en muchas cosas. Y otro día podemos platicarlo. Vamos aquí a lo siguiente. Por lo tanto, hay pobres expectativas. ¿Cuáles son las grandes expectativas que tienen de los jóvenes? Adolescente limpia su cuarto. ¡Wow! Noticia de primera plana. Se reúnen las hermanas y vienen a la femenina y hermano, yo quiero dar gracias a Dios. El Señor ha contestado a mi oración. Hoy mi hija levantó su ropa sucia. Gloria a Dios, hermano. ¿No? Una hazaña, como si hubiera tomado una cabeza de playa en la guerra, ¿no? O sea, como si hubiera ella sola, acabado con un ejército enemigo. Son las pobres expectativas que tenemos de los adolescentes. Pensamos que no son capaces de mucho. Y en la iglesia también. De hecho, el ministerio juvenil se ve de esta manera. Como el cunero, ¿no? Como una guardería. Es decir, entreténnoslos hasta que crezcan. ¿Sí? Así se ve el ministerio juvenil en la mayoría de las iglesias. No creemos que los jóvenes tengan la capacidad de hacer muchas cosas. Y entonces, si lo seguimos tratando así, si seguimos nosotros creyéndonos el mito de la adolescencia, si seguimos creyendo nosotros en esta idea cultural, en esta invención de este periodo de la vida que se llama adolescencia, en el cual no podemos esperar mucho, entonces nosotros vamos a estar precisamente condicionando a nuestros jóvenes a ser cada vez más inmaduros. Pero bueno, podemos ver nosotros qué enseña la Biblia sobre la adolescencia. Diríamos que el pastor va a tener Biblia detrás de Biblia, tío. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la adolescencia? ¿Ya se cansaron? ¿Lo dejamos aquí? A ver, próximo sábado. Bueno, para empezar, la Biblia no menciona la adolescencia. Sí, yo sé que me van a decir que Eclesiastés capítulo 11 y 12 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero esa es una traducción que no es muy adecuada. ¿Ok? La Biblia habla muchísimo acerca de la juventud, pero no habla de la adolescencia. Al menos no del entendimiento moderno de la adolescencia. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando fui adolescente, aunque parecía adulto, seguía hablando como niño, pensando como niño y actuando como niño. ¿Así dice? ¿Qué dice 1 Corintios 13:11? Dice, ¿verdad? Cuando yo era niño, ¿verdad? Pero cuando ya fui adulto, dejé las cosas de niño. Menciona niñez y menciona adultez. Pero no menciona adolescencia. ¿Y por qué? Como ya en hello, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente esta categoría no existía en ese entonces. Este constructo social, sociológico, psicológico, etcétera, no existía en ese entonces. Por eso Pablo no menciona este periodo transicional. Ahora, la Biblia habla ampliamente de la juventud, muchísimo. Y entre otras cosas, la Biblia, podemos ver algunos textos. Si tienen una Biblia, por favor, vamos a ver qué dicen algunos de estos textos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 20. Dice, versículo 29, ¿verdad? Dice así. La gloria de los jóvenes radica en su fuerza, la honra de los ancianos en sus caras. La gloria de los jóvenes radica en su fuerza. Por un lado, la Biblia tiene esta perspectiva de la juventud. Los jóvenes se les ve como físicamente fuertes, capaces, no se les ve como débiles, ¿verdad? Pero por otro lado, la Biblia también
tiene esta otra perspectiva de la juventud. Vean Proverbios capítulo 15, versículo 22. No, permíteme, aquí está. No, creo que equivoqué aquí la cita, discúlpeme. El texto dice, si alguien lo encuentra rápidamente me lo dice, que acabo de correr aquí, donde dice el libro de los Proverbios que los jóvenes que necesitan instrucción y necesitan sabiduría. Si alguien lo encuentra me lo dice, está por ahí, ¿no? Pero ya lo perdí por acá, como tengo la nueva versión internacional aquí se me pierde. Pero bueno, dice allí el proverbio que los jóvenes están en necesidad de instrucción. Por un lado, se les ve como físicamente fuertes, pero por otro lado, la Biblia tiene el concepto de que los jóvenes están en necesidad de instrucción. ¿Okay? Básicamente, la Biblia dice, así, lo siento muchachos, así dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, a pesar de que son fuertes, necesitan guía, necesitan instrucción, necesitan la dirección de los adultos, necesitan que la anterior generación les instruya a propósito. Creo que esto es harina de otro costal, pero lo menciono. Uno de los gravísimos errores del ministerio juvenil es este: separar a los jóvenes de la iglesia. Es decir, tenerlos en sus sociedades o en sus grupos o en sus clases, lejos de los adultos. Cuando que lo que más necesitan en este periodo de la vida es la instrucción de adultos. Y la iglesia, ya hablaremos de esto en otra ocasión, la iglesia tiene que ser una iglesia integrada, una iglesia intergeneracional, donde adultos y jóvenes convivan. Es un mito que los jóvenes no quieren adultos, es lo que más desean, es lo que más quieren. Pero nosotros creemos que ellos no nos necesitan o que ellos pueden estar en sus grupos. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos a jóvenes a guiar a jóvenes. Y a veces como el ciego guiando al ciego, ¿no? Necesitan un adulto, necesitan adultos, mejor dicho, en su vida. Entonces la Biblia los ve como fuertes, como capaces, pero también como necesitados de instrucción. Pero también fíjese usted que la Biblia dice que los jóvenes son capaces de actuar responsablemente y con cierto grado de madurez, cosa que el entendimiento moderno de la adolescencia no acepta. Y en Jeremías 1:5 nosotros encontramos que Dios comisiona a Jeremías para ser profeta. Y responde Jeremías, Señor Dios, no puedo hacer nada porque soy un niño. ¿No? Vean ustedes su Biblia. Soy un nahar, dice ahí, ¿no? Soy un niño, no puedo, Señor. Yo solo sé jugar Angry Birds, yo solo sé jugar Gears of War. Ya, no me pidas que yo haga esto. Y Dios dice, no me digas que eres un niño, porque a todo lo que Dios te pide irás, porque puedes hacerlo. Porque puedes hacerlo. Y nosotros encontramos entonces en Génesis 41 que ser un jovencito no impidió a José ser el gobernador de Egipto. ¿Verdad? Por otro lado, tampoco impidió a Daniel ser gobernador de Babilonia. ¿Verdad? Y, por supuesto, cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, joven pastor, y usted puede argumentar que Timoteo tenía 30 años y demás, qué sé yo, pero bueno, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie porque eres un joven. No tengas pena, no sientas que ser joven te descalifica automáticamente para una posición de madurez, de responsabilidad, lo mismo que Jeremías, lo mismo que José, lo mismo que Daniel y otros tantos del Antiguo Testamento. Ninguno debe menospreciarte por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes. En otras palabras, no solamente Pablo está diciendo que Timoteo podía ser responsable y maduro, sino está diciendo también que él podía ser ejemplo para personas mayores que él. Casi siempre estamos acostumbrados a pensar que nosotros los adultos
podemos y debemos ser ejemplo para los jóvenes y para los niños, y es cierto. Pero la Biblia dice que aún los jóvenes pueden actuar de manera tan responsable que pueden ser ejemplo a los adultos. Pero no, ustedes chavos no lo creen porque hay toda una industria ahí detrás de ustedes que les dice, tu adolescencia es tiempo para la paz, tu adolescencia es para entretenimiento, es para pasarla bien, es para disfrutar, es para jugar, es para estar en el celular 24 horas al día, ¿no? Hoy los chavos se levantan con el celular y se duermen con el celular. O sea, lo primero que checan al despertar es, ¿qué? El Facebook. Y lo último que checan al dormir es el Facebook. De hecho, hay un fenómeno que se llama, le llaman FOMO, por sus siglas en inglés, y ya empieza a ser algo alarmante. FOMO. FOMO en inglés es Fear of Missing Out, que quiere decir el temor de perderte lo que está pasando. O sea, si me pusieron algo en mi Facebook, ¿no? Y si le dicen en la iglesia que apaguen su celular, están... ¿no? Empiezan a tics nerviosos, ¿verdad? Porque tienen que checar, ¿qué tal si ya le pusieron like, ¿no? ¿Qué tal si ya vieron, por ejemplo, qué tal si ya vieron su foto y ya le pusieron like, la foto donde está? Y saben que eso es lo más triste del caso. Perdón que me salga un poquito del tema. Que hay incontables hermanas, mamás de las iglesias que ahí están en el cielo. Las puedo mostrar, ¿ok? Las conozco. Y no solo eso, sino se cambian el nombre. ¿Qué es eso de cambiarse el nombre? No es nombre artístico. ¿Verdad? ¿No lo has visto? Que se llaman Karen, ponen Carmen. O sea, ¿qué hace una señora, madre de familia, esposa cristiana? O sea, con las posecitas así. ¿No? O sea, ¿qué? Sin comentarios, ¿verdad? Pero bueno, entonces, los chavos, ¿por qué hicieron todo esto? Nada, los chavos, lo primero que checan es el celular, ¿verdad? Y cuando van a dormir es el celular y demás, ¿no? Y entonces, algo está sucediendo con los chavos en las iglesias. Y ustedes piensan que solamente es el cel y el face y el Twitter y ahorita el Instagram y que si los videojuegos, que si bajar música y que ver videos y que ver videos en YouTube y tratar de perfeccionar sus pasos del Gangnam Style y o sea, ¿okay? Por cierto, ¿saben qué es eso? Chavos cristianos. ¿Saben qué es eso? Es una referencia altamente sexual, muy vulgar. Muy vulgar. El Gangnam Style, el coreano el rapero que tiene más visitas que Justin, ¿no? Sí, es algo, por cierto. De hecho, mamás, papás aquí presentes, a veces ustedes ignoran lo que sus hijos ven y oyen, y a veces como está en inglés. Siempre pongo este ejemplo, hay un chavito ahí en la iglesia que le encanta Florida, ¿no? Y tiene una canción que se llama Whistle, ¿conocen Whistle? ¿Cómo va tu grito? ¿No sabes? Ahora, está muy pegajoso, ¿no? ¿Saben por qué se llama Whistle la canción? Nada más tapen los oídos de los niños más chicos. Whistle en inglés es silbido, o chiflido en buen yucateco. Pero la canción dice, baby, would you like to blow my whistle? Nena, quisiera soplar mi silbato. Es una referencia muy sexual, muy vulgar. ¿Okay? Y lo interesante de esto es que whistle en los celulares, por ejemplo, está antes o después de tantos años. Entonces chequen los celulares de los chavos, y hay así todo así, pero parece un buffet, ¿no? Y por ahí, por error, hay unas 2 o 3 canciones cristianas, ¿no? Entonces, que no quiere decir que solamente tiene que poner canciones cristianas, ¿cierto? Pero mi punto es que a veces en su playlist, después de cantar toma, tómalo, entonces la que sigue toma, tómame, ¿no? O sea, así es, ¿no? Bueno, perdón. Ok.
entonces dicen, vamos a ver un poquito más, decía Mateo que termina, por eso ya. Bueno, entonces los jóvenes pueden ser ejemplo a los creyentes, ¿sí? Pueden ser ejemplo a los adultos. ¿No encuentran ustedes que la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, cuando crezcas unos 5 o 10 años más, podrás ser ejemplo, no, puedes ser ejemplo aún a los adultos, ¿verdad? ¿Ok? Primera de Juan 2:14 dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y han vencido al maligno. O sea, aquí no tenemos este concepto de jóvenes débiles, ¿verdad? Consumidos con las tentaciones del shopping mall, ¿verdad? Ni las tentaciones sexuales. O sea, los jóvenes pueden ser fuertes espiritualmente hablando, pueden crecer, pueden madurar, etc. Ahora, no seamos ingenuos, ¿verdad? No seamos triunfalistas. Como toda la edad en la vida, los jóvenes tienen sus propias susceptibilidades, sus propias tentaciones, sus propias limitaciones. Pero mi punto es, la Biblia no sabe nada de ese concepto cultural moderno que llamamos adolescencia. Nada. ¿Okay? Rápidamente entonces les damos un cuadro bíblico aquí de la adolescencia, ahora sí. Okay, voy rapidito. Los primeros 7 capítulos de Proverbios es el registro de la conversación de un padre con su hijo, con su joven, con su adolescente. ¿Okay? Entonces el padre empieza a hablar de la vida con él y le empieza a dar una serie de instrucciones en esos primeros 7 capítulos de Proverbios, que tienen que ver con cuestiones tales como amistades, como vida sexual, como comportamiento, conducta, lenguaje, etc. Es un padre aconsejando a su hijo. ¿Okay? Sería excelente que los papás aquí pudieran estudiar estos primeros 7 capítulos, ¿verdad? Para saber cómo tratar con sus adolescentes. Y siguiendo a Paul David Tripp, que me da la oportunidad, por cierto, es un libro buenísimo, le presento a usted, le paso al costo estas características que podemos encontrar en la Biblia, es decir, cómo ve la Biblia a los llamados adolescentes. ¿Okay? Número 1, es un cuadro realista. Por un lado, la Biblia dice, disculpe que no se ve, dice, no tienen hambre de sabiduría o corrección. Vaya, normalmente los jóvenes no tienen hambre de sabiduría o corrección. Por eso es que los papás intencionalmente deben guiarlos. ¿Por qué? Porque el mundo lo único que hace es estupidificarlos más. Yo veo con mis hijos adolescentes y aún mi hijo mayor, o sea, todos ellos, Patricio y Bob Esponja. O sea, comportándose y riéndose, perdone, de necedades, de tonterías, de trivialidades, de cosas que... ¿Y ustedes qué hagan? O sea, ¿qué es lo que le da risa a los muchachos? No les criticado a todos, que es la realidad, ¿no? O sea, las cosas que dan risa, la clase de programas que dan risa, la clase de situaciones que dan risa. Entonces, normalmente los jóvenes no tienen esta hambre de sabiduría o instrucción, por eso necesitan la guía de la iglesia. Si los dejamos a merced de la industria del entretenimiento, ¿sí? De Disney Channel, de Nickelodeon y de Drake y Josh y demás, si los dejamos a eso, hombre, no van a madurar. Ahora, la tendencia natural del joven es esta. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Por eso, no espere usted que su joven reaccione así. Cuando usted llegue de su trabajo, usted, papá, abre la puerta, ve llegando cansado y su joven, su adolescente diga, papá, oh padre, todo el día he estado anhelando tu retorno para sentarme a tus pies y beber de las fuentes de tu sabiduría. Padre, instrúyeme. Algunos de ustedes han tenido semejante, quizás no tan shakespeariana, ¿verdad? Pero alguien ha tenido una experiencia así como esta, que su hija venga así, mami, ¿sabes qué, mamá? He estado pensando durante todo el día, en la escuela estuve pensando, ¿cuán ingrata he sido yo teniendo en mi casa a una madre tan sabia como tú? ¿Cómo yo he menospreciado tu sabiduría, mamá? Y me siento tan mal que he dejado pasar todos estos años, desaprovechando tu sabiduría, mami. Pero de ahora en adelante, mamá, por favor, habla, que tu sierva oye.
no le diría no le comento como dirían en mi época, pero bueno, ya se dio el pegue, ¿verdad? O sea, inmediatamente la lleva a urgencias porque seguramente tiene 40 grados o más de calentura y ya está delirando, ¿no? O sea, no esperamos eso y no lo espere porque no se va a dar. No se va a dar. Es así, usted lo ha hecho, yo lo he hecho. Es la realidad, por eso nosotros tenemos que buscarlos a ellos. La iglesia tiene que buscarlos también. Esta generación de adultos tiene que rodear a sus jóvenes. Tenemos que movernos hacia ellos, ayudarlos a madurar, ayudarlos a tener un sentido de vocación y de llamado en la vida, ayudarlos a crecer en sabiduría. Si los dejamos a la merced de este mundo, bueno, siguiente por favor. También, perdón por la letra ahí, discúlpeme, una tendencia hacia el legalismo. Bueno, todos, pero los jóvenes en particular son muy legalistas. Por ejemplo, en la casa decimos, si toman el refresco y ya está vacía la botella, por favor saquen el resto, ¿sí? O si la leche, ya las cajitas, ya se acabó, saca. Pero mis hijos dejan un poquitito, ¿verdad? Entonces, saca uno y, ¿quién? Ya saben, ¿quién dejó la leche? Si tiene todavía, papá. O sea, hay un legalismo muy grande en el corazón de los muchachos, ¿verdad? Yo no le pegué su cara, se corrió con mi puño. Muy a la letra de la ley, no el espíritu de la ley, ¿verdad? Ellos pueden violar las reglas al mismo tiempo que sienten que no las están violando porque hagan de cuenta de que aquí está la puerta de la casa y dijeron no salgas, no salí, o sea, son muy legalistas. Otra cosa, rápidamente. Siguiente es, por supuesto, una tendencia a no ser sabios en cuanto a elegir sus amistades. Esa es otra de las características de la adolescencia, una tendencia a no ser sabios en cuanto a elegir a sus amigos. Y es muy importante que nosotros podamos ayudarles en esta área, ¿verdad? Como dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros encontramos es que ellos van a defender a sus amigos a capa y espada. Otra rápidamente, ya se puede marcar si quieres tarde, que voy a terminar. Una susceptibilidad de la tentación sexual, por supuesto. Ahora, esta no es una tentación solamente de los jóvenes, todos, ¿verdad? Un mito es que la tentación sexual disminuye con la edad, no es cierto, aumenta, pero por alguna razón y debido a que el mundo ha creado esta cultura adolescente, la cual es vista como una cultura de sexo, que es ver todos los videos, las canciones, las películas, todo es sexo. Entonces los chavos crecen pensando que de eso se trata, ¿no? Y lo curioso es esto, ¿no? Que ellos ya han madurado físicamente, pero no han madurado emocionalmente, no han madurado espiritualmente, no han madurado intelectualmente, y entonces ellos creen que la adolescencia se trata, fíjense, cuando antes la pubertad les hacía a ellos desear casarse y tener una familia, tener esposa e hijos, ahora la pubertad les dice, lo que se les dice a ellos es, una vez que ya que maduran, ¿verdad? Lo que la cultura les está diciendo es, nada más protégete. ¿Entiendes? Ten sexo con protección, listo. O sea, sigue de irresponsable, pero cuídate, ¿no? En cambio, antes de que viniera esta idea de la adolescencia, era, ok, ya maduraste, niño, empieza a buscar esposa, ¿no? Empieza a formar una familia. Ahorita no, lo contrario. Bueno, cierto, no podemos nosotros cerrar los ojos a la realidad de que el mundo adolescente es un mundo altamente sexual, sexualizado. Vaya, en todos los aspectos. Desde la televisión, las canciones, etcétera. No tengo ni qué decirles eso, ¿verdad? Bueno, y esto les hace más. Hay una presión. Vaya, antes de pasar a la otra, fíjense, pornografía siempre ha existido, pero antes
uno tenía que ir con su sombrero y su gabardina, ¿verdad? Sus lentes negros y sus narices, bigotes así, a una área de la ciudad así media, ¿no?, cuestionable, y golpear 3 veces y dar el santo y seña para que le dieran un paquete. O sea, así se conseguía la pornografía antes. Ahorita la pornografía nos busca a nosotros, ¿verdad? Están haciendo su tarea y les pidieron que hagan una investigación de las 3 Marías. Pues las 3 Marías están en 3 otras Marías, ¿no? Entonces el sabito hace, cierra las puertas y todo, y clic, ¿no? Y a ver a las 3 Marías, ¿no? Sí me explico, ya es otro mundo. Es terrible. Yo creo que los padres harían bien, muy bien, en tratar de vigilar donde puedan. Por supuesto, no es nada más asunto de vigilancia, es asunto del corazón, pero hay cuestiones de prudencia, de sabiduría. ¿Tienen ustedes internet ahí wireless en casa? Bueno, supervisen a sus hijos, pongan filtros en sus computadoras, hay maneras en que ustedes pueden monitorear lo que ellos están viendo, lo que ellos están oyendo, etcétera, ¿no? Es terrible. Una vez que ellos sean capturados por el mundo de la pornografía. Jueguen esto, muchachos. Digo, la cuestión espiritual es, ya no tengo ni por qué mencionarlo, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? La Biblia nos dice huye de la fornicación. Por algo nos dice huye de la fornicación. Pero salir del mundo de la pornografía es muy difícil, porque, como les dije hace rato, hay una reconfiguración del cerebro. Hay un daño cerebral muy grande. Todavía tengo que batallar con imágenes que vienen a mi mente que vi hace 30 años. La pornografía es muy poderosa, muy poderosa. Y es degradante, progresivamente degradante. Empiezas viendo el catálogo de Avon y terminas viendo animales. O sea, así es. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con eso. Todos somos susceptibles, pero por alguna razón los adolescentes son realmente susceptibles a esta cuestión, ¿no? Por la cultura que les dice. ¿Okay? Bueno, hay una ausencia de perspectiva escatológica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no viven para el momento, viven para el presente, no están pensando de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Vive el momento, saborea el momento. Y no los culpamos, porque también la cultura influye aquí, una cultura que fomenta el presentismo, ¿verdad? Ustedes lo saben, adultos, ustedes y yo crecimos en un mundo muy diferente, un mundo en el que teníamos que esperar, y estaba bien, ¿no? Uno iba a la papelería, ¿verdad?, y compraba su sobre, ese que tenía una orillita así como un margen, como de un marquito de banderita verde, blanco, rojo, y alrededor, agarraba uno su hoja y escribía su carta. Y decía, querida tía Lucha, espero que al recibir la presente te encuentres bien de salud. ¿Verdad? Y con cariño, tu sobrino fulano doblaba su carta, decía el sobre, iba al correo, compraba la estampilla, la mía, pan, pegada, y a esperar 15 días a que llegue a Mérida, ¿no? Y cuando la tía Lucha recibía eso de querida tía Lucha, espero que al recibir la presente te encuentres bien de salud, ya se había muerto, ¿no? O sea, estábamos ansiosos esperando el sonido del silbato del cartero, ¿verdad?, para recibir el correo. Ahora está el chavo con su cel, ¿verdad?, y manda un texto y, ay, apúrate, o sea, dale chance, o sea, tiene que ir al espacio, ¿no?, y conectarse a un satélite y regresar del espacio, o sea, dale 2-3 segundos, o sea, ¿verdad? Pero estos chavos no saben esperar. O sea, se trata más de 2 segundos, es lento, ¿sabes? La era de los microondas, de los mensajes instantáneos, ¿verdad?, de la telefonía satelital, de telecomunicaciones, de todo es velocidad, todo se trata de velocidad. Antes, por otro lado, para conseguir una tarjeta de crédito uno tenía que ser cuñado del presidente, porque no te la daban simplemente. Ahorita vas por la plaza y tienes que, aléjate, no a todos están chocando tarjetas por todos lados, ¿verdad? Yo me acuerdo, la cuestión era, separe sus juguetes y páguelos poco a poco hasta diciembre, ¿no? Y uno iba a dar los abonos para sus juguetes ahí en ¿cómo se llama?, en Tony o en Simón, ¿no?, en Chapul del Norte, ibas pagando, ¿verdad? Pasaban 3 meses y
podías después ir a buscar aquello que querías. Ahora es, llévatelo, me lo pagas, me lo pagas. A vos los chiquitos para pagar toda la comida, me lo pagas, me lo pagas. Y ya la gente no sabe esperar, mucho menos los chavos. A ellos viven para ahorita, ¿no? Ellos creen que nada más lo que pasa hoy, lo que pasa mañana no interesa, ¿no? No viven con una conciencia del futuro, no viven pensando de que habrá un juicio final, de que habrá cielo e infierno, no. Por alguna razón ellos viven en este presente continuo, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos el asunto de que hay una parte de conciencia del corazón. No se enfocan en los asuntos del corazón, se enfocan en conductas, pero no están muy al tanto de que tienen un corazón que es activo, que tiene deseos, que tiene también creencias, que es su corazón lo que les hace hacer cosas, decir cosas, pensar cosas, sentir cosas, etc. Vaya, todo esto es un retrato, yo lo digo bastante, más bien he sido bastante rápido y sonero y demás, pero es un cuadro bíblico de la juventud, de la adolescencia, ¿verdad? Esas son características que podemos notar en los jóvenes. Ahora, para terminar, la palabra que todos querían escuchar, puedo decir dos cosas como aplicaciones de todo esto. ¿Ok? Número uno, en lugar de oír a la cultura, en lugar de oír a la psicología, en lugar de oír a las sociologías, debemos oír a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? La Biblia es suficiente y la Biblia habla con autoridad sobre todas las cosas. No estoy diciendo, no me malentiendan, no estoy diciendo que todo en la psicología es malo, que todo en la sociología es malo, no estoy diciendo eso. Pero cuando hablamos de adolescencia, lo que usted y yo tenemos que hacer es rechazar la idea del mundo de la adolescencia y tener una idea más bíblica, una perspectiva más correcta de la adolescencia. Es decir, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar un cuadro, por supuesto, balanceado, un cuadro responsable de quiénes son los jóvenes. Y la Biblia debe ser nuestra autoridad, no lo que dicen los psicólogos, no lo que dicen otras personas, sino lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, también lo que quiero decir es que nosotros en la iglesia tenemos una gran responsabilidad. Si hacemos caso a la Escritura, si seguimos a la palabra de Dios, entonces, he aquí algunas cuestiones que quiero mencionar, unos serie de puntos así rapiditos. Número uno, padres y líderes de la iglesia. ¿Okay? Padres y líderes de la iglesia. Necesitamos movernos hacia nuestros adolescentes. ¿Sí? Ellos no se van a mover hacia nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia ellos. Los papás tienen que perseguir a sus jóvenes, buscarlos, para instruirles, para enseñarles, para guiarles en un mundo de confusión moral y espiritual. El mundo en que ellos están viviendo es un mundo muy difícil, en muchos aspectos. Digo, siempre ha habido pecado, siempre ha habido cosas difíciles en el mundo, pero este tiempo en particular, lleno de tantas cosas, de narcisismo, por ejemplo, el mensaje que ellos están recibiendo día y noche es este: la vida se trata de ti y de tus deseos y de lo que tú quieres. De eso se trata la vida, día y noche, ¿no? Por otro lado, usted sabe, el mundo de confusión moral, estos niños por aquí, por ejemplo esta nena y esta nena que está ahí, ellos son una generación de niños que está creciendo en un mundo donde la homosexualidad es algo normal. Los más grandecitos aquí son la última generación, o sea, los veinteañeros por acá, son la última generación que creció en un mundo donde había una distinción entre hombre y mujer. Pero estos chavitos están creciendo en un mundo donde, los planes oficiales de educación, lo que se va a estar enseñando en las escuelas primarias, es, por ejemplo, esto. Los maestros ya no tienen derecho de decirle a un niño cuál es su sexo. No puede, por ley, va a ser así. En otras palabras, si un niño, si hacen un concurso y están niñas y niños, si Juanito quiere estar con las niñas,
El maestro o maestra no puede decir, no tú, por aquí, no. Si él quiere estar ahí, ahí puede estar. Si él quiere estar en el equipo de las mariposas en lugar de los guerreros, ¿no? Que estén las mariposas. O sea, no pueden decirle absolutamente nada. ¿Sí? Una generación que se está levantando, que va a ser un gran desafío, ¿sí? Un gran desafío para los padres, para los maestros, para los pastores, para los pastores de jóvenes. Le pongo un ejemplo nada más. Fui a un festival de uno de mis hijos en la escuela primaria, un festival donde iban a despedir a una maestra que estaba jubilando. Y entonces, ya sabe usted, llevaron a todos los niños a la plaza cívica y los formaron ahí, pusieron el presidio, la homenajeada y los directivos, de los maestros, de los invitados de honor y demás. Estaba el festival. Y usted sabe, durante todo el festival los niños hablando, gritando, riéndose, ahí están los discursos, nadie está oyendo, las mismas maestras estaban platicando, ¿verdad? En fin, un desastre. Pero eso no es lo peor. Un par de otras cosas. Para mí fueron muy sintomáticas, ¿no? Número uno, yo estaba observando a la distancia a un niño. Que haga usted de cuenta que usted es parte del presidio, ahí donde está la homenajeada, ¿no? Y yo soy el niño. Entonces, el niño supuestamente debe estar mirando hacia ahí como todos los demás. Pero el niño no. El niño ponía así. Y la maestra venía y lo miraba. Y el niño se volvía a mirar. Y la maestra lo volvía a mirar. Y yo estoy leyendo los labios de la maestra, está regañando, ¿verdad? Está diciendo, niño, comporta, que voy a castigarte por acá. Y el niño se vuelve a poner. Y la maestra lo mira. Y lo agarra, la maestra lo sujeta. Y el niño voltea a su lado. ¿Quién cree que ganó? O sea, respeto. Hace unos días hubo una junta de padres de familia y la directora dijo que ya no iba a tolerar más el lenguaje que los niños usan en la primaria. Es un lenguaje que haría que los marinos se sonrojen. Iba a empezar a mandar reportes. Y una mamá, ¡ay, castíguelos! Sí, dice ella, los castigos iban a hacer un escándalo en las sedes, ¿no? Así que no. O sea, yo no voy a hacer nada menos que ustedes firmen aquí. Porque así hacen los padres ahora. Quieren corregir a un niño y hacen un plantón, cierran la escuela y demás, ¿no? Entonces, bueno, la otra cosa que sucedió en este homenaje fue que, llevaron a los mariachis. Ya saben ustedes, mariachis para la estrella. Ya saben, bien bonito, ¿verdad? Y entonces ya cantaron su rutina y sus canciones, y ya se iba a ir el mariachi, pero la maestra que estaba dirigiendo, no se puede ir el mariachi, se cante el mariachi loco. Bueno, pues, una diversión ahí, ¿verdad? Y todos ya saben, volvieron a la vida. Entonces, claro que el mariachi tenía un popurrí, ¿verdad? Ligado al mariachi loco. Y empezaron a cantar una serie de bajetas realmente, acompañadas de movimientos muy vulgares. Así los maestros hacían a la maestra y entre otras cosas, pues, bueno, no voy a decir, ¿verdad? Pero que sí, golosa y por aquí, por allá, y uno de los mariachis fue a querer sacar a la homenajeada a bailar y se le estaba untando ahí atrás y ella, una dama, ¿verdad? Se mantuvo y no se prestó a esas cosas. Pero mi punto es que todos los demás a ella, ¿no? Maestros, niños de 5 o 6 años, ¿verdad? Niños de 6, 7 años, ahí en la escuela, oyendo todas estas cosas. Realmente el mundo que viene es un mundo bastante desafiante, ¿no? Entonces, la adolescencia se va a ir extendiendo cada vez más, la irresponsabilidad, la inmadurez, todo. Culturalmente va a haber presión para muchas cosas. Por eso es necesario que la iglesia, nosotros tengamos un concepto bíblico de adolescencia, ¿verdad? Que los padres aquí presentes, por supuesto, pídanle al Señor su gracia para moverse hacia sus adolescentes. Que la iglesia pueda rodearles y pueda guiarles. Hermanos, esto se los digo por esta razón y con esto concluyo. La razón es Jueces capítulo 2.
otra generación. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni lo que él había hecho por Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Consecuencia. Y abandonaron al Dios de sus padres y fueron en pos de los ídolos. Se levantó una siguiente generación que no conocía al Señor ni lo que Dios había hecho por ellos. Abandonaron al Dios de sus padres y fueron en pos de los ídolos. ¿Fracaso de quién? Pero no, con esto está bien a la audiencia y ya voy a terminar. ¿Fracaso de quién? De los padres. Toda la generación de Josué. Ellos no instruyeron a sus hijos. Resultado, toda una generación entregada a la idolatría. Por supuesto, ellos no van a ir a ofrecer holocaustos a Moloch, pero sí van a ser materialistas, consumistas, hedonistas, ¿verdad? Es decir, van a adorar al Dios del dinero, van a adorar al Dios del placer, van a adorar a esto, a lo otro, van a dejar al Dios de sus padres porque tienen trabajo, o tienen escuela, o no pueden venir a la iglesia porque están en otro trabajo porque quieren comprarse un auto nuevo y todas esas cosas, ¿verdad? Van a dejar a Dios de sus padres, van a escoger como esposas a no cristianas, ¿verdad? A esposos a no cristianos. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros podamos ver la adolescencia a través de los lentes de la Escritura y no a través de lo que la cultura, la sociedad nos dice. Hay mucho más que yo pudiera decir y profundizar, pero pues esto nos llevaría semanas, ¿verdad? Y pues de cada uno de estos temas podríamos hablar mucho más, pero espero que cuando menos esta idea quede en sus cabezas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escuchar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya nos vamos. Claro que sí, ya nos vamos ahorita. ¿No? ¿Nada? Bueno, yo sé que se quieren ir, ¿verdad? Por eso no quieren preguntar. Dios les bendiga y gracias por ser tan buena audiencia. El Señor sea con ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Pues bueno, hermanos, ya escuchamos aquí la conferencia. Yo creo que fue bastante edificante, ¿no? Lo que hemos escuchado el día de hoy, muy interesante, la verdad. Y pues, antes que nada, pues invitarles a dar un pequeño refrigerio para que no nos vayamos así tristes. No que nadie se vaya triste, ¿no? Al contrario, que se queden acá, hermanos, y ahorita les repartimos esos pequeños sándwiches. Pudo apoyar el pastor David. Esperemos en Dios que no sea la primera. Hermanos, diría un pastor ahí en Tabasco, todo lo escuchado, no lo echen en saco roto, por favor. No lo echen en saco roto porque se necesita. Son nuestros jóvenes los que están. Hubiéramos querido que tuvieran más gente, más hermanos, invitados, pero ¿saben qué es lo hermoso? Que Dios quiso que este mensaje sea para ti que estás aquí presente. Y para tus jóvenes, que también los jóvenes reflexionen en todo esto. Yo pienso que primeramente Dios, pastor David, ¿me vas a agarrar la palabra ahí? Para que no sea la primera ni la última, para primeramente Dios se programen conferencias más bonitas, ¿verdad? Son muy interesantes. Así que hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Como decían nuestros hermanos, los jóvenes, no se preocupen, nosotros van a atender. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios por la vida de nuestro hermano David y por la conferencia y por los alimentos también, hermanos. Vamos a orar. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque nos concedes estar delante de ti, rogándote y pidiendo que nos bendiga, Señor, que tu santo y bendito Espíritu, Señor, estas palabras dichas, esta enseñanza, se grabe en nuestros corazones para ponerla por obra, Señor. Bendice a estos jóvenes, Señor, los cuales tienen un reto en su vida, Señor. Conocerte, Señor, y ser lo que tú quieres, Señor. No lo que diga la sociedad, sino lo que tu santa y bendita palabra dicta, Señor. Gracias te damos y te rogamos por estos alimentos que se van a degustar. Te pedimos que los bendigas, que sean de bendición para nuestras vidas, y que tú bendigas a todos los jóvenes que se reúnen en esta iglesia, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. Amén. Y toda lengua confesarlo, sí, toda